Mi hermano, no le voy a contestar. Ya van ocupada. Mi mamá en la cama, sin dientes. Vamos a esperar un minuto más. Apenas van 33. Esperemos un poquito. Siguen entrando. Bueno, parece que ya no están entrando más. Perdón, es que estoy recibiendo muchos chats ahorita. Estoy contestando ahorita dudas que tienen otros compañeros. Bueno, vamos a ver entonces. A ver, atención. Ya estuve viendo las fechas para exámenes y voy a cambiarles la fecha. Apunten ahora sí. El examen va a ser el próximo miércoles, en una semana justa. Estoy repartiendo mis grupos, los estoy distribuyendo para que no se me encimen tantos exámenes. Entonces, el examen es el próximo
miércoles 11 de noviembre? Esta era la fecha que nos había dado, ¿no? Pues no sé, lo que pasa es que estoy cambiando todas las fechas. A lo mejor algunos sí lo repetí, pero es miércoles 11 de noviembre. A esta hora, en una semana justa. ¿Ya les di la guía para el examen? Creo que Díganme no. algo. Ya. No. ¿Se las di, sí o no? Sí, Ok. Porque algunos dicen que no. ¿La guía cuál era a final de cuentas? Sistemas de referencia, sistemas inerciales, no inerciales. ¿dijo guía? Guía. Ah, no, perdón, guía no, No, fecha profe, ya. no me lo había dado. O sea, los temas para el examen. No, Apunten, profe. entonces. Apunten. Aflojen la muñeca. Voy a dictarles la guía. Se van a dar cuenta que ya tenemos buen material para un examen. Primer tema, sistemas de referencia. Apunten sistemas de referencia inerciales y no inerciales. Luego, ¿qué sigue? Sistema internacional de unidades. Unidades fundamentales. ¿Qué es medir? ¿Qué son medidas directas y medidas indirectas? La carrera espacial. Primer satélite lanzado al espacio. Primer ser vivo lanzado al espacio. Primer hombre lanzado al espacio. Primera caminata espacial. Primeros que lanzaron un objeto alrededor de la luna. Primeros seres humanos en llegar a la luna. Satélites naturales. Satélites artificiales.
Tipos de satélites. Recuerden que dimos clasificaciones, ¿eh? De satélites. Método científico. Pasos del método científico. Descubrimientos hechos por accidente. Fleming y la penicilina. Johannes Kepler y Tycho Brahe. Leyes de Kepler. Historia de Giordano Bruno. Galileo Galilei y sus inventos. Ah, se me olvidó, descubrimientos hechos por accidente, que no sea la penicilina, ¿eh? Otro descubrimiento hecho por accidente que no sea la penicilina. Luisa, toca en la puerta. Y leyes de Newton, que es lo que vamos a ver hoy y mañana. ¿Se dan cuenta? Y si hay buen material para hacer un examen, ¿eh? Hoy y mañana vamos a ver leyes de Newton. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Vamos a ver videos ahorita sobre leyes de Newton, sobre la primera, la segunda y la tercera ley de Newton. Entonces, vamos a ver unos videos y yo voy a comentarlos después. Comparto pantalla. Muy bien. Las leyes del movimiento de Newton. Introducción a la primera ley de movimiento de Newton. Corre video. Los seres humanos siempre han observado que si tenemos un cuerpo en movimiento, digamos, pensemos, no sé, en una... A ver.
Los seres humanos siempre han observado que si tenemos un cuerpo en movimiento, digamos, pensemos, no sé, en una cajita que está sobre alguna superficie en movimiento, ¿ok? Esto eventualmente llegará a un momento en donde ya no se mueve, ¿verdad? Entonces está detenido. Y esto lo han observado durante muchísimo tiempo. Digo, es algo muy cotidiano que vemos todos los días, porque nunca hemos visto realmente algo que si nosotros aventamos o algo que esté en movimiento y permanezca en movimiento por el resto de los tiempos. Y parece que esto realmente se ha observado desde tiempos prehistóricos. Bueno, no sabemos si desde tiempos prehistóricos, pero sí definitivamente lo sabemos, que esa era la idea común entre los antiguos griegos. Y todo esto se tenía en mente hasta por ahí de principios del siglo XVII. ¿Okay? Entonces, por alrededor de 2000 o más años, algo así como 2000 o más años, más o menos, se creía que los objetos tendían naturalmente, vamos a ponerlo así, que los objetos tienden o tienen la tendencia a detenerse. La tendencia a detenerse. Muy bien, detenerse. Esa era la idea que perduró durante 2000 o más años. Es decir, y por el otro lado, si nosotros queremos que algo se mantenga en movimiento, si quieres, digamos, si quieres que se mantenga en movimiento, piensa en lo siguiente. Si quieres que un objeto se mantenga en movimiento, por ejemplo, si estamos desplazando nuestra cajita anterior, pues uno tiene que seguir aplicando fuerzas para que esta caja siga moviéndose. Entonces, si queremos que algo se mantenga en movimiento, hay que aplicar fuerza, ¿verdad? Tienes que aplicar una fuerza. Pero esto a principios digamos, del siglo XVII, es decir, en los años 1600, aparecieron estos tres caballeros y tú te preguntarás, oye, pero ¿por qué hay tres si en realidad este video es acerca de la primera ley de Newton? Y en efecto, este señor de aquí es Sir Isaac Newton, ¿ok? Pero también puse las imágenes de estos dos señores. El de aquí es nuestro famoso Galileo Galilei, ¿bien? Y el personaje que se encuentra aquí es René Descartes, ¿bien? Entonces, pusimos a estos otros dos personajes porque en realidad ellos fueron los que propusieron lo que ahora hoy se conoce como la primera ley de Newton, y debemos darles crédito por describir este fenómeno antes que él. Y por supuesto a Newton lo ponemos aquí porque Newton explicó lo que es lo que Galileo llamaría la ley de la inercia, lo puso en un marco teórico de fuerzas, por ejemplo, la gravitación y demás. Y ahora todo eso es la base de la mecánica clásica que perduró hasta alrededor del siglo XX. Y lo que estos caballeros dijeron, y que es algo bastante, o más bien algo que es muy poco intuitivo, es más o menos por ahí de los años 1600, algo así, es en realidad, ¿qué pasaría si todo fuera al revés? Es decir, que los objetos tienden o tienen la tendencia de mantener su velocidad. Tienen la tendencia de mantener su velocidad, ¿ok? Eso querría decir que si, por ejemplo, algo está en reposo, entonces se va a quedar en reposo. Y si algo tiene un movimiento, digamos, constante en línea recta, sin acelerar, entonces se va a quedar de esa forma hasta que algo más lo perturbe. Es decir, esto pasará a menos que se le imprima una fuerza externa. Que se le impriman exactamente fuerzas desbalanceadas. Y cuando digo fuerzas desbalanceadas es que al menos, digamos, que no se contrarresten, ¿verdad? Fuerzas desbalanceadas. Y esto es porque si yo aplico una fuerza del lado izquierdo y aplico otra fuerza del lado derecho en dirección contraria, digamos una así y otra así,
Entonces, si son, digamos, de la misma magnitud, la cajita a lo mejor ya no se va a mover. Muy bien. Y tú te preguntarás, bueno, pero ¿por qué estará ocurriendo esto? O sea, tú me estás diciendo que todo esto ocurre de forma natural, o es lo que al menos nosotros vemos. ¿Cómo es que a estos tres señores se les ocurrió? Bueno, en realidad lo que se les ocurrió a estos tres caballeros es que quizás el hecho de que se detengan es en realidad una interacción con el medio. Por ejemplo, nuestra cajita que se va moviendo, en realidad tenemos aquí que se está moviendo sobre una superficie. Y este movimiento sobre la superficie en realidad está generando una fuerza de fricción que va en dirección contraria al movimiento. Y eso es lo que lo está deteniendo. Y uno lo puede entender muy bien porque si uno empieza a pulir, digamos, la superficie hasta que sea muy suave, pues este movimiento será cada vez más ligero. Es decir, por ejemplo, si fuera una superficie de hielo, la cajita resbalaría muy fácilmente y se detendría después de mucho más tiempo que si esto fuera de piedra. Entonces, ¿qué pasaría entonces si yo aplico una fuerza a este objeto? Digamos que quiero mover una televisión que está en mi cuarto, de esta forma. Entonces, estos tres señores te dirían que si tú mantienes la velocidad de la televisión constante, en realidad está pasando eso porque estás contrarrestando todas las fuerzas negativas. Es decir, tú estás empujando quizás de este lado y lo que está ocurriendo es que estás contrarrestando todas las fuerzas que van en sentido contrario al movimiento. Muy bien. Entonces, por ejemplo, como la fuerza de fricción, que justamente va en contra del movimiento. Así que si tú quieres acelerar el movimiento de la televisión que estás empujando, entonces tendrías que aplicar mucha más fuerza en esa dirección. Muy bien. Esa es la introducción a la primera ley del movimiento de Newton. Bueno, dejo de compartir pantalla. ¿Qué me está diciendo esto? Esto me está diciendo que la primera ley de Newton es una ley que relaciona el movimiento de los cuerpos con las fuerzas que se aplican sobre él. ¿Qué me está diciendo la primera ley? Me dice, si un cuerpo está en reposo y no hay ninguna fuerza, se va a mantener en reposo ahí, no se va a mover. Pero si un cuerpo está en movimiento rectilíneo uniforme, si no hay una fuerza, eso, entonces va a pasar que ese cuerpo se mantiene con ese movimiento en línea recta y con velocidad constante. Eso no es algo natural. Aquí en la Tierra no podemos ver eso. ¿Por qué? Porque la gravedad, que es una aceleración, siempre está jalando para abajo. Entonces, un cuerpo que vaya en línea recta, pues lo va a jalar. Y va a ser una curva, que es lo que observamos cuando lanzamos un objeto. A esta ley se le conoce como ley de la inercia. Dicto el enunciado de la ley de la inercia. Primera ley de Newton. Punto y seguido, ley de la inercia. Un cuerpo en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme tiende a conservar ese estado de movimiento hasta que una fuerza altere dicho estado. Entonces, esa es la primera ley de Newton. ¿Por qué se llama ley de la inercia? Apunten, inercia. Punto y seguido. Es la tendencia a conservar
el estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme. Punto final. A ver, atención. Hay muchos ejemplos de inercia en la vida cotidiana. Si yo tengo un cuerpo en reposo, digamos mi ratón, el ratón de mi computadora. Si está en reposo aquí en mi mano, si no hay ninguna fuerza que afecte al ratón, se va a quedar ahí para siempre. Pero si hay una fuerza que altere ese estado de reposo, se va a mover. Entonces, va a estar en reposo hasta que una fuerza afecte ese estado de reposo. Otra cosa, si un cuerpo como aquí mi plumilla va en línea recta y con velocidad constante, así va a permanecer hasta que una fuerza altere ese estado. La aceleración está jalando hacia abajo. Entonces, la aceleración es la gravedad, pero no es una fuerza. La fuerza es el peso de la pluma. Entonces, el peso está jalando y provoca que se mueva en curva, ¿verdad? La plumilla. Otro ejemplo de inercia en la vida cotidiana, eso les ha pasado a todos. Supongamos que van ustedes en bicicleta, van tendidos, o en su patineta, o simplemente van corriendo. Hechos la mocha, van corriendo. Si de repente se les atraviesa un niño, un gatito o una viejita, por más que intentan evitarlos, se los llevan de corbata, ¿verdad? ¿Eso les ha pasado o lo han visto? Seguro que les ha pasado eso. Pues esa tendencia, porque no pudieron detenerse, se conoce como inercia. Me imagino que también han visto accidentes de automóviles. Si han visto que choca un coche contra un muro y el cuerpo del piloto pues aparece más adelante, ¿verdad? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué rompió el cristal y se siguió de frente? Pues lo primero que vamos a saber, vamos a deducir más bien, es que no tenían el cinturón de seguridad. Para eso es el cinturón de seguridad. Si el carro va muy rápido, pues el piloto va con él. Supongamos que choca contra un muro a una velocidad de 100 kilómetros por hora. Si no lleva el cinturón de seguridad, pues el piloto conserva esa velocidad y cuando se frena el coche sale despedido el piloto. Si va amarrado con el cinturón de seguridad, choca el coche y se queda el piloto adentro, ¿verdad? Pero como no iba amarrado, tenía la tendencia de conservar esa velocidad, se siguió de frente. Se pegó contra el cristal y luego contra lo que estaba adelante, ¿no? Y queda metros adelante. No sé si han visto imágenes de esos accidentes, ¿no? En donde el cuerpo aparece muy lejos. Y mientras más lejos aparezca el cuerpo, eso significa que el carro iba más rápido, ¿verdad? ¿Me explico o no me explico? Hay muchísimos ejemplos de inercia. A ver, los que han viajado en metro, cuando van llegando al metro Tasqueña, recuerden, cuando va llegando al metro Tasqueña, va dando vuelta a la izquierda. ¿Sí han visto que da vuelta a la izquierda el metro cuando va llegando a Tasqueña? Y al fondo se ve Soriana. ¿Sí han visto eso o no lo han visto? Pero ¿qué sucede? Si ustedes van del lado de la puerta del metro, del lado derecho, y no van agarrados, en cuanto empiece a dar vuelta el metro a la izquierda, se embarran contra la puerta, ¿verdad? ¿Sí me explico? Se pegan a la puerta del lado derecho, porque ustedes tienen la tendencia a seguirse de frente, pero el metro está dando vuelta a la izquierda. Entonces ustedes se pegan hacia la derecha, porque tienen la tendencia a seguir en línea recta. También en la micro, si ustedes van agarrados del barandal, pues no hay ningún problema. Si acelera, si frena, pues no pasa nada. Ustedes van agarrados del barandal. Y no sé si se han dado cuenta,
Cuando la micro va con velocidad constante, se pueden soltar del barandal y no pasa nada. Eso seguro que lo han notado. Ahora, ¿qué sucede? Supongamos que van amarrados de la micro en el barandal. Van parados, claro. Y va con velocidad constante la micro. Si de repente voltean para abajo y ven que la agujeta de su zapato derecho está suelta, pues como va con velocidad constante, se confían, se sueltan, no pasa nada, se agachan y empiezan a amarrarse la agujeta. Pero ¿qué pasa si la micro frena de repente? Pues se van de frente hasta donde está el chofer. ¿Por qué? Porque ustedes tenían la tendencia a conservar la velocidad que tenía la micro, pero como frenó, ¿qué sucede? Aquí está la micro, aquí estoy yo, vamos caminando para acá, pero en el momento en el que frena la micro, pues yo me sigo de frente porque no estoy agarrado, ¿verdad? Al barandal y me estampo contra la parte delantera. Eso es inercia. Ahora de nuevo, supongamos, chin, me caigo hasta el frente. Me levanto de nuevo y me vuelvo a parar y me agarro del barandal. Ahora sucede lo siguiente. La micro está detenida levantando pasaje. Yo estoy agarrado del barandal y veo que la otra agujeta también está desamarrada. Pues me suelto para amarrármela como está detenida la micro, pero cuando arranca la micro, ¿qué sucede? Sucede lo contrario ahora. Ahora me voy para atrás de la micro. ¿Por qué? A ver, véanme aquí. Aquí está la micro, aquí estoy yo. Estamos los dos en reposo. No estoy agarrado del barandal. La micro se arranca y yo me voy quedando. Porque mi tendencia es a mantenerme en reposo, ¿verdad? Y me estampo contra la parte de atrás de la micro. Eso es inercia. Y eso lo hemos visto, nos ha sucedido alguna vez en nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo? Hay muchos ejemplos de inercia en la vida cotidiana. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la primera ley de Newton es sobre cosas que pasan todo el tiempo. No son cosas extraordinarias, pero es una forma de explicar los fenómenos que vemos todo el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Quedan 6 minutos de Zoom. Vámonos a otro video. Más sobre la primera ley de Newton. Está muy largo este video. Mejor después en la segunda parte. Dejo de compartir. Ahorita vamos a ver las otras dos leyes de Newton. La segunda, que me relaciona fuerza, masa y aceleración. Ya les dije la definición de fuerza, porque eso va a venir en el examen. Apunten. Fuerza. A ver, concéntrense. Antes de dictar. Para que haya una fuerza, yo necesito dos cuerpos, a fuerzas. Un cuerpo solito no puede ejercer fuerza. Para que este cuerpo ejerza una fuerza, necesita otro con el cual la ejerce. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo se define la fuerza? Apunten. Interacción entre dos cuerpos. Así se define fuerza. Masa. ¿Qué es la masa en física? Masa, punto y seguido. Cantidad de materia de un cuerpo. Y la otra variable que interviene en la segunda ley de Newton, aceleración. ¿Qué es la aceleración? Ya lo habíamos dicho. Es el cambio de velocidad. Recuerden, si la aceleración es positiva, es que la velocidad aumenta. Si la aceleración es negativa, es que la velocidad disminuye. Si la aceleración vale 0, pues no hay cambio de velocidad. Significa que la velocidad es constante.
¿Me explico o no me explico? Estoy ahorita dando definiciones porque los videos son muy largos. Ya tenemos nada más 4 minutos de Zoom. Ahora bien, la tercera ley de Newton, ¿qué es lo que me dice? Me dice que para cada fuerza de acción, siempre va a haber una fuerza de reacción. Nada más que son de la misma magnitud, del mismo tamaño, pero de sentido opuesto. A final de cuentas, con palabras domingueras, ¿qué me dice la tercera ley de Newton? Me dice que las fuerzas no aparecen solas, siempre aparecen en parejas. La de acción y la de reacción. ¿Estamos de acuerdo? Permítame un segundo. Ok, perdón. Es que me siguen llegando chats. Muy bien. Entonces, veamos. Ahorita en la segunda sesión vamos a ver parte de la primera ley y vamos a empezar a ver segunda y tercera. Y si no acabamos, todavía tenemos la sesión de mañana. Van a venir algunas preguntas sencillas sobre las 3 leyes de Newton en el examen del martes. Por eso es importante que las veamos hoy y mañana. Muy bien. Quedan 2 minutos de Zoom, jóvenes. Nos salimos y regresamos en 3 minutos. Ahorita nos vemos.